Ahora sí. Hare Krishna. Bueno. Hare Krishna, ¿se escucha bien? Jorge Schroeder, saludos de Argentina, saludos desde España. Jorge, no sé si se escucha bien, si no tengo que buscar otro micrófono o sacarlo. Yo voy a empezar a hacer un poquito de música, cantar un poquito antes de la lectura del Bhagavad Gita y se escucha bien, genial. Ok, espero que salga bien. Ok, perdón, el cable, ya lo sacamos. A ver. Muy bien. Primero que nada, quería agradecerle a los devotos del Templo de Buenos Aires que me han invitado a leer el Bhagavad Gita hoy. Ya es, creo que la tercera vez que me dan esta posibilidad y bueno, para mí es
Es un honor, es un placer, es muy importante, a pesar de la distancia y del tiempo, seguir conectado con el Templo de Buenos Aires. Así que muchas gracias. Entonces vamos a leer un texto del Bhagavad Gita tal como es. Primero vamos a cantar una pequeña invocación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos a leer del Bhagavad Gita tal como es, en el capítulo 4, el texto número 24. En sánscrito dice así: Brahmarpanam Brahmahavir Brahmagnau Brahmanahutam Brahmaiva tena gantavyam Brahma karma samadhina. Y la traducción es la siguiente. Dice: una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Y en el significado de Prabhupada dice así: aquí se describe la manera en que las actividades del proceso de conciencia de Krishna pueden conducirlo a uno finalmente a la meta espiritual. En el proceso de conciencia de Krishna existen diversas actividades y todas ellas se describirán en los versos que siguen. Pero, por el momento, solo se describe el fundamento del estado de conciencia de Krishna. Un alma condicionada, enredada en la contaminación material, es seguro que actuará en la atmósfera material, y sin embargo tiene que salirse de ese ambiente. El proceso mediante el cual el alma condicionada puede salirse de la atmósfera material es el proceso de conciencia de Krishna. Por ejemplo, un paciente que padece de trastornos intestinales por ingerir productos lácteos en exceso es curado mediante otro producto lácteo, el requesón. El alma condicionada y absorta en lo material puede curarse mediante el proceso de conciencia de Krishna tal como se presenta aquí en el Gita. Este proceso se conoce por lo general con el nombre de yagya, o actividades, sacrificios, que se hacen únicamente para la satisfacción de Vishnu o Krishna. Cuanto más las actividades del mundo material se realicen con conciencia de Krishna o únicamente para Vishnu, más se espiritualizará la atmósfera mediante la absorción social total. La palabra Brahma, Brahman, significa espiritual. El Señor es espiritual y los rayos de su cuerpo trascendental se denominan Brahma Jyotir, su refulgencia espiritual. Todo lo que existe se encuentra situado en ese Brahma Jyotir, pero cuando al Jyoti lo cubre la ilusión, Maya, o la complacencia de los sentidos, se denomina material. Este velo material puede ser removido de inmediato mediante el proceso de conciencia de Krishna. Así pues, la ofrenda en aras del estado de conciencia de Krishna, el agente consumidor de dicha ofrenda o contribución, el proceso del consumo, el contribuyente y el resultado son todos en conjunto Brahman, o la verdad absoluta. La verdad absoluta cubierta por Maya se denomina materia. La materia que se acopla por la causa de la verdad absoluta recobra su calidad espiritual. El proceso de conciencia de Krishna es aquel mediante el cual la conciencia ilusoria se convierte en Brahman o el Supremo. Cuando la mente está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna, se dice que está en Samadhi o en trance. Cualquier cosa que se haga en ese estado de conciencia trascendental se denomina yagya, o sacrificio que se le ofrece al absoluto. En esa condición de conciencia espiritual, el contribuyente, la contribución, el consumo, el ejecutor o el líder de la celebración y el resultado o ganancia última, todo se vuelve uno en el absoluto, el Brahman supremo. Eso es el método de conciencia de Krishna.
Leemos nuevamente el verso. Brahmarpanam brahmahavir brahmagnao brahmanahutan brahmaevate nagantavyam brahma karma samadhina. Una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual en virtud de su total contribución a las actividades espirituales, en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Om Jnanatimmirantasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jnana Tasmai Shri Gurave Namaha Gankaroti Pachalam Panguna Kamyategirim Jakri Patanaham Vande Shri Gurum Dinataranam. Bien, este capítulo, el capítulo número 4, es uno de mis favoritos, porque en este capítulo Krishna empieza a presentarse a sí mismo, empieza a revelarle a Arjuna quién es en Dios, quién es en sí él, ¿no? Arjuna hasta ese momento lo veía como su amigo, como su primo, como alguien sumamente poderoso y bueno y atractivo y todas las cualidades que son descritas en las escrituras como manifiestas por el Señor. Pero aquí él se está presentando, está comenzando a introducirse quién es en realidad y cuál es su relación con el mundo también. Entonces, y le está diciendo también lo que implica conocerlo a él, ¿no? ¿Por qué viene a este mundo? ¿No? Por ejemplo, al principio del capítulo 4 empieza a revelarle las causas de por qué viene, porque Arjuna tenía, en base a algo que Krishna le dijo, le surgió una duda, ¿no? Que cómo podía él haber enseñado esta ciencia del Bhagavad Gita, de la relación con Dios, hacía cientos o miles de años antes y bueno, él no había nacido todavía. Ahí es cuando Krishna empieza a revelarse. Le dice, no, tú y yo hemos venido a este mundo incontables veces, muchísimas veces, pero la diferencia es que yo me puedo acordar de todas y tú no. Entonces yo a veces vengo a este mundo, le dice Krishna, para arreglar las cosas, para restablecer los principios de la religión, para poner las cosas en orden, y mi venida a este mundo no es algo ordinario, no es algo mundano. Entonces aquellas personas que comprenden este hecho, que comprenden esta realidad mía, pueden alcanzar la perfección, ¿no? Porque ellos llegan a conocerme tal como soy, ¿no? Así es la manera en que él comienza a presentarse, a introducirse a Arjuna en este cuarto capítulo. Y por eso a mí me resulta especialmente útil, importante. Yo generalmente cuando abro el Bhagavad Gita siempre caigo en el cuarto capítulo. Aunque esté leyendo otra parte, una cosa me lleva a otra y termino en el cuarto capítulo. También es muy importante porque él describe su relación estoy viendo todos los devotos que están saludando, les agradezco y disculpen si no les respondo a cada uno, pero si no me pierdo, mi capacidad de concentración es sumamente limitada. Entonces les decía que su relación con el mundo también comienza a describirla acá. El verso 4:24 creo que dice Yatamam prapadyante tanstataiva vachamyaham mamavarmanu vartante manusya parta sarvasha. Comienza a revelarse como la verdad absoluta. Prabhupada usa estas dos palabras varias veces en el significado, porque acá Krishna en este capítulo comienza a manifestarse
no solo como el Ser Supremo, sino como la verdad absoluta, ¿no? En ese verso que yo acabo de citar en sánscrito, él está diciendo que en la medida en que se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero de diferentes formas. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué está diciendo que todo el mundo sigue sus senderos? Si vemos que en el mundo, en la sociedad, al lado nuestro, las personas, cada una tiene su opinión, cada una profesa la fe, el credo que le parece, algunos creen, otros no creen, otros no saben, teístas, ateístas, agnósticos, de todo, ¿no? En este mundo tenemos de todos los colores. Pero Krishna está diciendo, todo el mundo sigue mi sendero de diferentes formas. Eso es la verdad absoluta. Él no es un Dios que dice, no, todos tienen que hacer las cosas como las digo yo, porque si no se van al infierno, o cosas por el estilo. Si no se condenan, o no se liberan, o lo que... No, Krishna está diciendo, no, yo estoy en todo, en esta, parafraseando un poco lo que está diciendo, él está diciendo, yo estoy en todas partes, yo soy todo. Y eso no significa, como después lo va a aclarar en otro capítulo, no significa que la conciencia de Krishna sea un panteísmo, que nosotros nos ponemos a adorar, no sé, una mesa, un zapato o un árbol o una lámpara o un teléfono, aunque más de uno lo tiene como una deidad. No, eso significa que Dios es omnipresente, que Dios no está sentado en una nube lejos, despreocupado, sin enterarse o indiferente, ¿no? a lo que pasa en el mundo. No, Dios está en todas partes, está en cada átomo de cada cosa. Entonces todo forma parte de su energía. Eso es Brahman, eso es lo que estaba explicando Prabhupada en el significado, eso es Brahman. Entonces, de una manera u otra, como Él está en todas partes, y está en nosotros también, entonces todos de una manera u otra estamos siguiendo su camino, ¿no? Siguiéndolo de alguna forma, porque todos tenemos fe en algo, incluso el ateo tiene fe en que Dios no existe. Eso es una cuestión de fe, porque nadie puede probar que Dios no existe. Está bien, alguien me puede decir, bueno, vos no puedes probarme de que Dios existe. No es muy lógico, pero digamos que aceptamos ese, yo no lo puedo traer acá y presentártelo. No digo que no es muy lógico porque no es cuestión de decir, bueno, Dios baja y que quiero presentarte a esta persona, ¿no? De la misma manera que yo no puedo decir, no sé, al presidente o no, acá en España no le puedo decir a Sánchez, señor, venga porque hay una persona acá que duda de su existencia y quiero presentárselo para ver si, para que compruebe de que realmente existe. No funciona así, no funciona ni siquiera en el mundo, en la sociedad mundana, que decir de que funcione a nivel de la trascendencia, de la espiritualidad, ¿no? Y eso por un lado. Por otro lado, también uno tiene que desarrollar la visión, desarrollar la capacidad para poder percibir las cualidades espirituales del Ser Supremo, porque incluso que viniera, ¿cómo podríamos juzgarlo? Incluso que viniera y se presentara acá, ¿cómo podríamos juzgarlo? ¿En base a qué? ¿Cuál es nuestra experiencia? ¿Cuál es nuestro conocimiento para decir, sí, definitivamente este es Dios? ¿No? ¿Cuántos mesías se han manifestado a lo largo de la historia de la humanidad? Y en fin, no vamos a entrar en eso, pero bueno,
el que no, a lo que iba en un principio, el que es ateo también tiene fe, también cree que no hay nadie. No es algo lógico creerlo, por lo que estaba diciendo, porque todo tiene una causa, ¿no? En el mundo podemos ver que todo tiene una causa, todo tiene una razón, y si no creemos en un ser superior que tuvo el deseo de crear y de manifestar este mundo, entonces ¿cómo podemos justificar de dónde viene este mundo? ¿De dónde sale? Había escuelas antiguamente en la cultura india que afirmaban que el mundo es eterno, entonces no hace falta un creador. Todavía hay algunas escuelas así. Pero lo que vemos en este mundo es que nada es eterno. Lo que vemos en este mundo es la transformación, el cambio continuo, la manifestación e inmanifestación continua de todas las cosas. Entonces es un poco difícil decir que lo que es constantemente cambiante sea eterno, ¿no? Todo tiene un origen, eso es lo que la naturaleza nos está mostrando. Entonces, ¿cuál es ese origen? Ese origen es Dios. Y en última instancia, tampoco es lógico decir que Dios no existe, porque ¿quién está en condiciones de decirlo? Para poder afirmar una cosa así, yo tendría que tener una conciencia, una omnisciencia para decir tal cosa. Que yo no lo haya visto, de que no se haya manifestado ante mí, eso es otra discusión, ¿no? Pero yo no puedo decir que no existe. Entonces, a lo que iba, el ateo también tiene su fe, y los argumentos que le sobrevienen, que le vienen a la inteligencia, a la mente para afirmar la no existencia de Dios, también se les están dando. Entonces, todo eso viene de alguna parte. Y por eso Krishna está diciendo, yo estoy en todo. No, por ejemplo, en otra parte de la Bhagavad Gita va a decir, yo soy la luz del sol, soy la luz de la luna, soy el sabor del agua, soy el aroma de la tierra, ¿no? Nos da ciertas pautas, ciertas indicaciones de cómo podemos percibirlo, a pesar de que no podamos verlo así cara a cara, cómo podemos empezar a comprender su esencia, su naturaleza, su presencia en todas las cosas. Y es simplemente nuestra indiferencia, nuestra negligencia, como decía Facundo Cabral, nuestra distracción, que no podamos percibir esas cosas, ¿no? Eso lo decía por otra cosa, él decía, no estás deprimido, estás distraído, porque no estás apreciando todo lo que tienes alrededor, ¿no? Nuestra distracción hace que nosotros no podamos ver todas las cosas que nos rodean, que tenemos y que son tan importantes. ¿No? Por ejemplo, abrimos la canilla y sale agua y lo damos como algo natural, normal, hasta que deje de salir. Cuando deja de salir, entonces nos damos cuenta del valor que tenía el agua. O lo mismo con la luz, o lo mismo que decir con el aire, ¿no? El día que nos falta el oxígeno, que no podemos respirar y nos damos cuenta la importancia de aquello que estábamos dando por sentado y que estábamos usando y que estaba presente todo el tiempo en nuestra vida. Entonces, generalmente nuestro problema no es la no presencia de Dios en las cosas, sino nuestra distracción, nuestra incapacidad para percibirlo. Entonces, él, como decía en este capítulo, va manifestando así su relación con el mundo, y dice, no, lo que citaba antes yo, que está presente en relación con todas las personas, con todos los seres, ¿no? Entonces él va a decir luego en este capítulo que en base a la naturaleza de las personas, en base a alguna quiere decir el gusto, la cualidad, la modalidad, la naturaleza de cada individuo, y en base al tipo de actividades a los que está acostumbrado a desarrollar, él crea los diferentes tipos
de ocupaciones, ¿no? Chatur Varnyan Maya Shishtan Guna Karma, Guna Karma. El Guna, ¿no? El color de cada persona, no el color de la piel, sino el color mental, el color, su forma de ser, su naturaleza, sus gustos. Y en base a las actividades que realiza, él crea diferentes tipos de trabajos, que no tienen nada que ver con las castas, ¿no? Casta, la palabra casta es jati. Jati quiere decir nacimiento, que alguien tiene un estatus social por nacimiento. Eso es una deformación del sistema de varnas, ¿no? En ese verso del Bhagavad Gita, Krishna dice, Chatur Varnyan, estos 4 varnas, estas 4 tipos de actividades, o clases, yo las creo en base a la naturaleza de la persona y en base a las actividades a las que en las que está ocupado, que en una atmósfera ideal, que era más o menos en la que él estaba hablando, en la época que él estaba hablando esto, cada uno se ocupa en la actividad que está de acuerdo con su forma de ser, con su naturaleza. Hoy en día lamentablemente no es así, pero bueno, es lo que debería ser. Entonces, ahí vamos viendo cómo, en cuanto, por ejemplo, a las actividades y a las clases sociales, Krishna se está relacionando con todos. Pero no es solamente eso. Krishna se está relacionando con todos en todas las formas, ¿no? Todas las personas que respiramos, que nos movemos, que hablamos, que comemos, que dormimos, todas las personas que creemos, ¿no? Están de una manera u otra relacionándose con Dios, por lo que decía antes, porque Dios está presente en todo. Entonces, bueno, hay quienes tienen fe, hay quienes practican algún tipo de religión o de camino espiritual, ¿no? Y de esa manera están relacionándose con Él. Entonces, este verso que yo leí hoy, pues tengo unas notas para no desviarme demasiado del tema, como hice hasta ahora todo el tiempo. Este verso que yo leí hoy, como dice Prabhupada en el significado, está definiendo la esencia, la naturaleza de la conciencia de Krishna. El verso describe, en realidad todo el capítulo trata de lo que es el sacrificio. Este verso describe la naturaleza del sacrificio. En sánscrito se llama yagya. Yagya quiere decir devoción, adoración, reverencia, ofrenda. Nosotros generalmente lo traducimos como sacrificio. El problema es que el sacrificio, la palabra sacrificio, como estamos acostumbrados a usarla, tiene otro sentido, tiene un sentido más bien negativo, ¿no? Un poco por la naturaleza, por el origen que tienen los sacrificios en nuestra cultura, ¿no? Sacrificar significaba matar a un animal, por ejemplo. Entonces, tomamos el sacrificio como algo difícil de realizar, algo que nos cuesta, algo que en general las personas no están muy entusiasmadas de hacer. Uy, me tengo que levantar temprano mañana porque es lunes y tengo que ir al colegio, o tengo que ir a trabajar, o tengo que ir a Mongol Aarti. ¿Qué sacrificio? ¿No? El sacrificio que hace, no sé, la madre criando los hijos y trabajando, el padre con el trabajo, los profesores enseñando. O sea, todo se ve así como sacrificio, pero en realidad la palabra correcta para eso es otra cosa, es austeridad, incluso penitencia se podría decir, pero el sacrificio tiene la palabra, el verdadero sentido de la palabra sacrificio tiene otra naturaleza, que es a lo que apunta todo
todo este capítulo del Bhagavad Gita. El sacrificio tiene la misma raíz, la palabra sacrificio tiene la misma raíz que sagrado. Eso es una palabra latina, y la raíz latina de donde vienen estas palabras como sagrado, sacerdote, sacrificio, es saker, o se escribe sacer, y significa separar algo, ¿no?, de lo que nosotros tenemos, ¿no? Saker literalmente quiere decir separar, hacer algo diferente, consagrarlo. ¿Por qué? Porque se lo separa de su estatus mundano habitual para consagrarlo, para ofrecerlo a Dios. Entonces, sacrificio es ofrenda, ¿no? Generalmente se usa la palabra oblación en un contexto más teológico, más devocional. Es una ofrenda, es algo que yo, no supongamos, este lápiz lo puedo usar para, no sé, escribir tonterías, o puedo decir no, este lápiz solamente lo voy a usar para copiar los textos del Bhagavad Gita y escribir notas al lado, o ¿no?, solamente para temas que tengan que ver con mi vida espiritual, o solamente voy a usarlo para componer poemas para ofrecer a Dios, si tuviera la capacidad para hacerlo, que no la tengo. Entonces, este lápiz va a estar consagrado a mi relación con Dios, ¿no? Entonces, este lápiz es una ofrenda, es un elemento que yo estoy ofreciendo en sacrificio a Dios, a mi vida espiritual, ¿no? Digamos, bueno, para alguien que no cree en Dios, pero cree en su ser espiritual, que se pone a escribir solamente temas relacionados con su identidad espiritual, también es aplicable. Entonces, el sacrificio no es algo difícil de hacer, no es algo complicado, no es algo difícil de hacer. Hay muchísimos tipos de sacrificio. Y en este capítulo del Bhagavad Gita, Krishna nos va a mencionar unos cuantos tipos de sacrificio. Porque, como lo que decía antes, ¿no?, de que Krishna es la verdad absoluta, de que está en todo, él tiene una capacidad ilimitada para relacionarse con cada uno de diferentes formas. Y va a decir, bueno, algunos hacen este tipo de sacrificio, ¿no? Por ejemplo, hay yogis que sacrifican los sentidos en oblaciones, o el control de los sentidos, y hacen en meditación oblaciones en ofrendas. Hay otros que controlan los brahmacharis, ofrecen sus sentidos en el fuego de la vida espiritual. Los brahmacharis son los estudiantes célibes. Los casados ofrecen sus posesiones en el fuego de los sentidos. Otros ofrecen en sacrificio el estudio y el conocimiento que van desarrollando a través del estudio, etc., ¿no? Otros yogis que ofrecen los sentidos en el control de la mente. Otros ofrecen el aire que entra, la inhalación, en el aire que sale, la exhalación, es decir, practican lo que se llama pranayama, o kumbhaka, mejor dicho, en el contexto de Patanjali es kumbhaka es el contexto del Hatha Yoga. Para Patanjali es
es pranayama. La retención de la respiración para fijar la mente, para poder concentrar la mente y poder establecerse en una meditación profunda acerca de su identidad espiritual. En fin, Krishna dice, hay distintos tipos de sacrificio. Todos son buenos. Obviamente Krishna no va a mencionar todos los sacrificios que una persona puede hacer. Después, más adelante, va a describir los diferentes tipos o la naturaleza de los diferentes tipos de sacrificios de acuerdo a las cualidades materiales, ¿no? Hay sacrificios que están en la modalidad de la bondad, entonces son muy positivos, son muy iluminadores. Hay sacrificios que están más en la modalidad de la pasión, que tienen que ver con el hecho de, bueno, yo te ofrezco algo, si tú me das algo a cambio, como se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad en prácticamente todas las religiones, ¿no? Por ejemplo, hay una frase en teología, en latín, que lo define, do ut des, ¿no? Yo hago, tú haces. Es decir, más o menos yo te rasco la espalda si tú me rascas la espalda. Es una relación un poco interesada con Dios. O en un contexto más mundano con las divinidades intermedias. Incluso hay toda una escuela de pensamiento, un darshana, en la cultura védica, ¿no? Que se basa se llama el Mimamsa, Purva Mimamsa, Purva Mimamsa, que se basa en esto, en que yo realizo los sacrificios, las ofrendas, cumplo con mis deberes, y Dios está obligado a darme el resultado. Eso, digamos, no es muy, no está mal, pero no está bien tampoco. No es el sentido de la vida espiritual. Entonces, Krishna dice, todos estos sacrificios son buenos, ¿no? Todos los diferentes tipos de sacrificios son buenos, pero es importante que se hagan con conocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que yo estaba describiendo antes del sacrificio interesado, no tiene demasiado conocimiento, tiene un conocimiento, diríamos, superficial, no un conocimiento profundo de la naturaleza del sacrificio como está mencionada en este verso. Entonces, quiero ver, vale, ya llevamos 40 minutos, no quiero pasarme demasiado, no quiero desviarme demasiado del tema y pasarme de la hora. Entonces, todos los sacrificios tienen que ser realizados con conocimiento. Es fundamental entender cuál es la naturaleza del sacrificio. Entonces yo decía que están los sacrificios en la modalidad de bondad, los sacrificios en la modalidad de la pasión, que son para obtener algo, prestigio, fama, bendiciones, no sé, lo que sea. Siempre con esa idea. Y después los sacrificios en la modalidad de la ignorancia, que no son apropiados, la persona que los ejecuta no sabe cuándo realizarlos, el momento apropiado, ni cómo hacerlos, ni para qué hacerlos. Se caracterizan por la ignorancia, justamente, que es como se llama esa modalidad, tamaguna, la modalidad de la oscuridad de la ignorancia. Ese tipo de sacrificios no son muy positivos. Entonces, Krishna dice, no, todos los sacrificios son buenos, pero es importante que se realicen con conocimiento. ¿Cuál es la naturaleza del sacrificio? El significado de Prabhupada lo voy a leer porque acá
nos da la clave. Él dice, cuanto más las actividades del mundo material se realicen con conciencia de Krishna o únicamente para Vishnu, y cuando digo Vishnu estoy diciendo Dios, lo mismo cuando digo Krishna, alguien puede llamarle de otra manera, pero es una sola persona. Alguien le puede llamar Alá, Yahvé, Jehová, aunque no es un nombre medio inventado, pero de todas maneras se está refiriendo a Dios. Dice, cuanto más se realicen con conciencia divina, más se espiritualizará la atmósfera mediante la absorción total, mediante la concentración que la persona posee cuando realiza el sacrificio. Sigue diciendo, la palabra Brahman significa espiritual. El Señor es espiritual. Y los rayos de su cuerpo trascendental se denominan Brahma Jyotir, que quiere decir el brillo del Brahman, que está en todas partes. Entonces él sigue diciendo, todo lo que existe se encuentra en ese Brahma Jyotir, todo lo que existe. Nosotros ahora en este momento estamos en el Brahma Jyotir. Pero, y ahí es donde comienza esta división entre lo material y lo espiritual. Entonces dice, pero cuando al Jyoti, al brillo, a esa energía de Dios, esa energía divina, lo cubre la ilusión o maya, o la complacencia de los sentidos, aclara Prabhupada, es decir, cuando lo cubre nuestro deseo de poseer y disfrutar. No simplemente de disfrutar, porque Dios crea las cosas para que uno las disfrute, ¿no? Pero cuando nosotros decimos, no, esto es mío, yo lo voy a disfrutar porque es mío, ese sentido de posesión es lo que arruina todo. La falsa noción de que nosotros somos los poseedores y los controladores es lo que arruina todo. Entonces dice, cuando lo cubre la ilusión, eso que estaba diciendo recién, esa falsa sensación o identificación como el controlador y como el poseedor, entonces ese Jyoti se vuelve material, se denomina material. Dice, este velo material, esa apariencia que nosotros percibimos en todas las cosas, puede ser removido de inmediato mediante el proceso de conciencia de Krishna. Así pues, la ofrenda en aras del estado de conciencia de Krishna, o sea, el lápiz, ¿no? Cualquiera sea la ofrenda, que tampoco es que se limite solamente a objetos materiales, o sea, mi concentración puede ser la ofrenda, mis votos pueden ser la ofrenda, es decir, yo hago un voto de, no sé, de mauna, un voto de decir, bueno, voy a mantener silencio para poder practicar la introspección. Mi meditación puede ser la ofrenda. Todo lo que yo dedique para cultivar mi vida espiritual y mi relación con Dios es ofrenda. Entonces él dice, la ofrenda esperen que me perdí. Así pues, la ofrenda en aras del estado de conciencia de Krishna. El consumidor de dicha ofrenda o contribución, o sea, Dios. El proceso de consumo, es decir, el proceso, el sacrificio, el yagya, el proceso a través del cual yo estoy realizando la ofrenda. El contribuyente, o sea, yo. Y el resultado, lo que queda de esa ofrenda, bueno, el resultado puede ser, por ejemplo, en una meditación, la concentración, en un voto puede ser la introspección, en un yagya
¿no? Es los granos o las frutas o el gui que se ha ofrecido en sacrificio en un altar. Nosotros le llamamos el maha, el prasadam, lo que es el resultado de la ofrenda. Dice, en conjunto, todo eso, es decir, el proceso, el destinatario de la ofrenda en sí, la forma de ofrecerlo, el que hace la ofrenda, todo, dice, todo es Brahman, todo es espiritual, o la verdad absoluta. Dice, la verdad absoluta, y esto es muy, muy importante, la verdad absoluta cubierta por la ilusión se denomina materia. Es lo mismo que estaba diciendo antes, pero aquí lo dice en 4 o 5 palabras. Pero esa misma materia él dice que se acopla por la causa de la verdad absoluta, es decir, esa misma materia que se dedica a Dios, recobra su cualidad espiritual. Eso es la esencia del sacrificio. Es decir, si yo hago, por ejemplo, como decía antes, un sacrificio en la modalidad de la pasión y realizo una ofrenda y con todo un proceso muy elaborado y muy cuidadoso y toda la perfección, me vuelvo un experto en ofrecer rituales, pero para obtener algo, para disfrutarlo yo, sigue siendo material. No cumple con la naturaleza, la esencia de para qué estaba destinado. Por eso es importante comprender este verso que Krishna le está hablando a Arjuna. Dice, en virtud de su total contribución a las actividades espirituales, la persona que está realizando el sacrificio. Dice, en virtud de su total contribución a las actividades espirituales en las que la consumación es absoluta, es decir, todo está incluido todo alcanza el estatus, la plataforma espiritual, en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Por eso los devotos de Krishna, siguiendo las instrucciones de Krishna en el Bhagavad Gita, ofrecen, por ejemplo, todo lo que comen, ¿no? Pero Krishna en realidad no se limita a eso. Krishna no dice solo ¿no? el verso que se refiere a la comida. Dice, Patram pushpam falantoyan yome bhaktya prayachati tataha bhakti uparitan ushnami prayatatmana. Ofréceme una flor, una fruta, un poco de agua, una hoja, tal, cosas muy simples, y yo las aceptaré, ¿no? En otra parte él va a decir, ¿no? Los devotos se liberan de todo tipo de reacciones, de karma, ofreciéndome todo lo que consumen. Pero Krishna no se va a limitar ahí. Krishna va a decir más adelante, todo lo que hagas. Yat karoshi atashnoshi, yat yuhosi dadasi yat tapasyasi kaunteya tat kurushva mat arpanam. Todo lo que hagas, todo lo que comas, todo lo que ofrezcas o regales, todos los sacrificios que hagas, no todas las ofrendas, todas las austeridades y penitencias que realices, todo debes hacerlo como una ofrenda. Eso es el ideal. Eso es lo que quisiéramos todos aquellos que estamos en este sendero poder realizar cada momento de nuestra vida. No es fácil, porque estamos bastante acostumbrados a hacer lo contrario, ¿no? Lo que yo decía antes, ¿no? Esto es mío, esto es para mí, ¿no? Llevamos incontables vidas haciendo esto, entonces no es algo que podamos realizar. Yo puedo leerlo, entenderlo,
compartirlo, explicarlo, y cuando llega el momento de ponerlo en la práctica las 24 horas del día no puedo. Puedo hacerlo por momentos. Cosas que ayudan son, por ejemplo, hay diferentes elementos que pueden facilitar que mi mente haga ese cambio, haga ese clic de yo y mío a, a, a la verdad absoluta, a Dios, al todo, a Krishna. Por ejemplo, ¿no? Lo que como decía antes, que los devotos realizan la ofrenda de lo que van a consumir, de lo que van a comer. Eso es una forma, ¿no? Yo voy a emprender una actividad, un trabajo, y primero que nada trato de recordar cuál debe ser la naturaleza de mi actividad, ¿no? Como sacrificio. Trato de acordarme a través de un mantra, por ejemplo. Recito un mantra que me ayude a concentrarme, a aplicar mi conciencia en lo que estoy haciendo. Otra forma es hacer rituales que que tengan un proceso en el cual yo me tenga que concentrar. Pero bueno, estas cosas son más fáciles de aplicar en cierto tipo de actividades. ¿Cómo hago yo para acordarme cuando voy, no sé, caminando en la calle, cuando estoy trabajando, cuando me estoy limpiando? Mi experiencia personal es que el compromiso ayuda. Es decir, yo tomo la decisión de hacer algo que voy a ofrecer, de hacer algo cuyo resultado después voy a ofrecer a Dios. Entonces, si yo me comprometo con ese objetivo, con esa meta, va a ser mucho más fácil que yo pueda estar consciente de que la naturaleza de lo que estoy haciendo no es material, no es mundana, no es para mí, ¿no? En mi experiencia, mi compromiso con mi servicio es un porcentaje muy alto de mi vida espiritual. Cada uno tiene los aspectos que les atrae más. A mí el estudio, el conocimiento son importantes, pero lo más importante y lo que más me ha ayudado a mantenerme, ¿no?, a lo largo de estos tantos años ha sido siempre el compromiso con el servicio, con el movimiento de Prabhupada, con la difusión del conocimiento que Prabhupada nos dio, con el agradecimiento que yo siento por haber recibido esto, que cambió mi vida por completo, ¿no?, que me hizo lo que soy hoy. Y mi compromiso para compartirlo, para transmitirlo, para ayudar por lo menos a transmitir. Si yo no lo puedo transmitir, porque bueno, hay cosas que no son fáciles para mí, por lo menos ayudar a aquellos que sí pueden hacerlo. Eso siempre me ha ayudado muchísimo. Entonces, esto es algo que quiero compartir con ustedes, ¿no?, que algo que favorece a esa conciencia de Krishna, a esa conciencia espiritual, a poder trasladar nuestras actividades materiales o nuestras actividades mundanas, etcétera, a un nivel espiritual, es bueno,
los mantras, la meditación, el ritual en sí, pero fundamentalmente el hecho de decir, Krishna, Dios, yo quiero establecer este compromiso contigo, esto te lo quiero ofrecer a ti, ¿no? Esto lo voy a hacer, lo voy a tratar de conseguir para ofrecértelo. Entonces eso ayuda a cambiar muchísimo la conciencia de la persona, nuestra conciencia. Y ahí es cuando, como dice Prabhupada y como dice Krishna, todo el esfuerzo, la ofrenda, el destinatario, el hacedor, todo se vuelve espiritual. Y eso ayuda a cambiar nuestra conciencia muchísimo, ¿no? Muchas veces las personas dicen, no, bueno, pues ya soy viejo, yo no puedo, ya soy así, ¿qué voy a hacer? No voy a cambiar. No, se puede cambiar, se puede cambiar. A veces es más fácil, a veces es más difícil, en algunas cosas es más complicado, pero no cambiar en el sentido de perder la personalidad, en dejar de ser quienes somos, no, sino de ser mejores. No, nadie está diciendo de que dejemos de ser argentinos o que nos deje de gustar el fútbol o cosas por el estilo, ¿no? No, de ser mejores. De eso se trata, de ser cada vez mejores y recibir un poco la ayuda que necesitamos para perfeccionar nuestra vida. Eso es lo que el Señor está ofreciéndonos cuando dice, en la medida que se rinden a mí, ese verso que yo cité al principio de este capítulo, en la medida que se entregan a mí, yo los recompenso. Después en otro verso más adelante va a decir, en la medida que se rinden a mí, yo les doy la inteligencia por la cual pueden alcanzarme. Así que, bueno, eso es un poco lo que quería transmitir. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Yo no he visto en los mensajes ninguna pregunta. Muchas gracias a todos por los saludos. Realmente me entusiasma muchísimo, ¿no? Como decía, no solo estar en contacto con todos ustedes, ¿no? Sino ser consciente de que están ahí, porque yo en realidad me estoy hablando y me estoy viendo a mí mismo, y no es bueno saber que estoy hablando con alguien. Si no, bueno, no tengo, no, me cuesta hablar, sino, ya me cuesta hablar con las personas, que decir hablar con un teléfono. Así que les agradezco todos los saludos, que de esa manera sé que están ahí. Entonces, bueno, espero que podamos encontrarnos nuevamente en el futuro. Espero que haya sido más o menos claro, que haya aportado algo útil. Gracias nuevamente. Hare Krishna.